Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder encontrarnos nuevamente a través de estas páginas de las redes, esperando que el Señor obre y haga su voluntad en este proceso de formación, de educación, que tenemos el desafío de las iglesias para mirar las estrategias pedagógicas para adaptarnos a estos ambientes del COVID-19, elementos que ha sido bastante interesante para que la iglesia se piense acerca del acercamiento, de la metodología, de la evangelización, de la capacitación, del concepto de iglesia, el concepto de discipular, evangelizar y reevaluar esos elementos que quedan en el tintero porque ya estábamos acostumbrados a fórmulas que se venían desarrollando de generación en generación, como es la fórmula de la evangelización, de la proclamación, del servicio, y ya estaba estipulado dentro de las reglas de la normatividad, desde la costumbre de cada uno de nosotros. Y llegar a un fenómeno como esto y tumbarnos esa hipótesis, esas creencias, esas cosmovisiones de vida, no ha sido fácil. No ha sido fácil acostumbrarnos a un domingo a escuchar la predicación a través de unos medios electrónicos o diezmar a través de una consignación, etc. Queriendo decir que el Evangelio no es de fórmulas exactas. El hecho de tener que movernos a otro sistema, movernos a otras formas, eso también hace parte de las dinámicas que Dios quiere enseñarnos a nosotros, sabiendo que el Evangelio no es de fórmulas, que el Evangelio no es simplemente ir a la escuela dominical el domingo y llevar el sobre de diezmos, sino que el Evangelio revoluciona sin perder la esencia y el sentido, revoluciona de acuerdo al tiempo, modo y lugar en el cual estamos nosotros emergidos dentro de un contexto social, cultural, familiar, político, económico. ¿Qué tal que estuviéramos nosotros todavía en el primer siglo con esas dificultades? ¿Qué tal si estuviéramos en el tiempo de Jesús, cuando Jesús no podía sanar en tiempos de reposo? Son preguntas que quedan en el tintero. Y precisamente hoy vamos a mirar un pasaje donde el tema que quiero desarrollar es que no es que Dios maneje un hilo conductor, un único, sino que Él varía y utiliza la dinámica, la creatividad de sus milagros, la creatividad de sus enseñanzas, precisamente para eso, para no mirar y para no enseñar que la vida cristiana es una fórmula. Y Dios utiliza elementos tan diversos que nosotros quedamos sorprendidos de lo que Él hace. Y quiero arrimarme a un texto bíblico que está en Juan 9,
del 1 al 12, donde se observa que hay más preguntas que respuestas, pero es el tema que quiero y que se me acerca más al tema que quiero desarrollar. Es que la vivencia de nuestra vida cristiana no es de fórmulas, es precisamente de vivencias, valga la redundancia. Quiero invitarlos a ustedes a que oremos para que el Señor nos dé la posibilidad de entender, de extraer, de analizar, de observar este texto de una manera reflexiva, de una manera que nos ayude a aprender o desaprender para poder aprender. Y no es fácil desaprender para aprender, porque tenemos la costumbre simplemente de rumiar, de comer el conocimiento y de ir de sermón en sermón. Y es difícil para nosotros desaprender para volver a aprender. Pero quiera Dios que hoy podamos desaprender para poder aprender. Las invito y los invito para que oremos y que podamos poder reflexionar un poco acerca del tema que quiero compartir en esta mañana. El Evangelio no es una fórmula, así de simple. Señor Jesús, te doy la honra y la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la posibilidad de extraer de ella principios, valores que nos van a ayudar a desaprender para poder aprender. Dios mío, danos la sensibilidad de tu Espíritu Santo y permite que tu palabra sea glorificada, ensalzada y que tú reines por los siglos de los siglos. Y que a través de este mensaje puedan muchas personas aceptarte como el único y suficiente Salvador y poder compartir la evangelización de una forma creativa, de una forma desarrollada, conforme a la voluntad tuya y conforme a nuestras capacidades, pero también a las circunstancias en el cual hoy estamos viviendo. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Hermanos, quiero que abran sus Biblias en el libro de San Juan, la epístola del Evangelio de San Juan, y vamos a extraer allí la teología juanina. En Juan capítulo 9, del 1 al 12, y dice así la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Una pregunta interesante. Versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar.
Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Una pregunta también interesante. Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: soy yo. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Otra pregunta. Respondió él y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fue y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Que Dios bendiga esta porción bíblica. En Juan capítulo 9, los versículos del 1 al 12, donde, como decía, hay más interrogantes que respuestas. Y se observa 3-4 preguntas retóricas que hasta desafiantes son para poderlas responder. Y la tesis que quiero desarrollar con este sermón, con esta reflexión, es que realmente Jesús no llevaba un estilo o no enseña un estilo de vida donde se dice, donde se expresa que el Evangelio es simplemente una fórmula matemática o es lineal dentro de su proceso. Es todo lo contrario. El Evangelio es tan dinámico que uno se sorprende y da la idea de que este Evangelio es tan peculiar que ninguno de los otros evangelios lo registra. ¿Pero por qué no lo registra? ¿Y por qué solamente Juan hace este reportaje tan interesante de observar, de analizar cómo es la dinámica que Jesús utiliza cuando sana a un ciego de nacimiento? Vamos entonces a mirar que si el Evangelio no es de fórmulas, ¿qué es entonces? Si el Evangelio no es lineal ni es de fórmulas, entonces, ¿el Evangelio qué es? Primero que todo tenemos que mirar que el Evangelio es un Evangelio práctico. Es un Evangelio práctico. Es un Evangelio reflexivo. Y vamos a analizar los primeros versículos cuando dice que al pasar Jesús, y miremos detalles, que vio a un hombre ciego de nacimiento. Y eso aquí es importante porque Jesús sana a enfermos, paralíticos, leprosos, que de pronto habían adquirido esas enfermedades. Pero aquí sana es a uno de nacimiento. Y le preguntaron los discípulos al maestro: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Y respondiendo Jesús dice: no es que pecó este ni sus padres, sino, y la palabra sino es un contraste en el cual dice: para que las obras
de Dios se manifiesten en él. Cuando habla el versículo 3, para que las obras de Dios se manifiesten en él, da la idea de que las obras espirituales, que el evangelio como tal, es un evangelio práctico, de obras, de funcionalidad. Quiere decir que Dios utiliza los elementos de la naturaleza, los elementos sobrenaturales, lo que sea, para poder manifestar la obra perfecta de Dios. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? De que nosotros no necesitamos fórmulas mágicas para predicar un evangelio. Es simplemente poder de alguna manera aplicar los principios que ya tenemos en nuestra vida cristiana y poder con esos principios observar y mirar dónde está trabajando el Espíritu Santo para unirme a Él y empezar a trabajar en las obras que Dios ya ha hecho manifiestas y poderme acercar para que esas obras puedan tener el engrandecimiento del reino de Dios acá en la tierra. Es así de sencillo. Dios utiliza un evangelio operativo. Dios utiliza un evangelio donde nosotros como seres humanos tenemos que observar dónde está trabajando Dios, cuáles son las obras que Dios tiene para unirnos a Él, para que se haga manifiesta la obra perfecta en Jesucristo. Ese es el primer punto que quiero que entendamos claro, que el evangelio no es de fórmula, sino que el evangelio es de obra, para que esas obras se puedan tener como algo práctico en nuestra vida. Mire que Él lo sustenta y Él lo respalda diciendo en el versículo 4, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y aquí es importante porque nosotros debemos de entender qué quiso decir Jesús con este versículo, que me es necesario hacer las obras del que me envió, porque Él tenía claro la función de Él. Era una función temporal, que simplemente era una función que Él estaba instrumentalizado para desarrollar la función del evangelio. De la misma manera, nosotros debemos de hacer instrumentos para que las obras que Él me ha enviado a evangelizar, a enseñar, a servir dentro del pueblo cristiano, se puedan reflejar durante el día. Porque la noche es para dormir, pero es el día. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y es así que con esto empato el segundo punto que quiero desarrollar, que el evangelio no es una fórmula, porque el evangelio es dinámico, porque la luz del mundo se refleja en medio de la oscuridad. Y es así cuando dice el versículo 6, donde utiliza la creatividad de Él. Y por eso sustento que el evangelio no es de fórmulas. ¿Y por qué no es de fórmulas? Porque aquí utiliza un elemento sui generis, fuera de lo común.
que a nadie se podía atrever a pensar que a través de una saliva, de hacer lodo, iba a ser un milagro. ¿Por qué lo hizo? Esa es la pregunta que hay que hacer. No era necesario simplemente tocarlo, orar o hacer otra cosa. Pero este milagro se sale de los parámetros normales que él siempre había utilizado. ¿Para qué? Precisamente para romper los esquemas tradicionales y poder decir que la vida cristiana no es una vida lineal de fórmulas. Y Dios utiliza esto no simplemente para dejar oraciones parcas, sino dinámicas dentro del proceso. Por eso no es una fórmula como tal, sino que es creativa, se desarrolla y dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Se va a los extremos, digámoslo así. Se confunde las personas al observar este milagro tan fuera de lo común. Pero Dios lo hace con la intención de dar la enseñanza de que el Evangelio no se trata de fórmulas, se trata de utilizar la misma creatividad, la misma creación que él hace. Y aquí me quiero detener, porque quiero hacer una relación de Génesis 2:15, cuando Dios hizo el hombre y lo puso en el huerto. Y vamos a leer el texto de Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Y por qué traigo a colación este versículo? Porque me quiero detener en la palabra labrara. Jesús tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén con el objetivo, con el propósito de que su función su rol era de labrar y guardar el huerto del Edén. Pero quiero hacer una pequeña exégesis bíblica de la palabra labrar para relacionarla con el texto que estamos hablando de Juan 9. Cuando hablamos de la palabra labrar en hebreo significa abak, que la raíz primaria es trabajar en todo sentido, es labrar en todo sentido, es servir, es arar, es cultivar precisamente. Y sinónimos es esclavizar. El antónimo es esclavizar, pero aquí utiliza la palabra labrar en el sentido literal de la palabra abak, es servir, cultivar, pero no se queda allí, sino que la palabra abak tiene otros significados, como es adorar, arar, culto, desempeñar, ejercer, esclava, honrar, librador, librar, ministrar, prestar, servidumbre, servicio, siervo, sujetar,
trabajar, trabajador. Mire todo el ámbito de esta palabra. Pero hay un detalle. Y el detalle es, ¿por qué utiliza la palabra Abba como sinónimo o la relaciona con adorar? Queriendo decir que cuando Dios colocó a el hombre en el huerto del Edén, lo colocó en el huerto para labrar, para adorar, para dar culto, para ejercer, para presentar un servicio. Vaya gran sorpresa. Quiere decir que cuando yo estoy labrando, trabajando, sirviendo, a la misma vez en sintonía a, en coherencia a, en congruencia a, estoy adorando. Eso es el sentido de la palabra Abba, que en la medida que yo trabaje, estoy adorando. Sentido amplio de este término Abba, porque labrar también significa adorar. Yo estoy adorando, estoy sirviendo cuando estoy trabajando. ¿Qué relación tiene este texto con el texto que estamos estudiando? Precisamente cuando hablamos de que Jesús hizo este milagro, lo hizo de una forma creativa. Lo hizo de una forma llamativa. Lo hizo de una forma dinámica, donde nos da la idea de que para Dios el evangelio, la vida cristiana, no se limita simplemente a la parte lineal, a la parte rígida. En la práctica podemos decir, estos cambios del COVID-19 nos da la posibilidad de revolucionar el concepto de evangelización, de revolucionar el concepto de proclamación y poder tener la creatividad, poder tener la capacidad de entender que el evangelio no se limita simplemente a un espacio de las cuatro paredes que se llama local. Yo puedo evangelizar a través de mi internet, a través de las obras en el cual Dios tiene alrededor de mí. Mire el versículo cuando dice, para las obras de Dios que se han manifestar, ¿verdad? Y de esa misma forma dice que que Jesús escupió en la tierra e hizo con su saliva lodo y lo untó en los ojos al ciego. Esos mismos elementos que utilizó Dios en el Edén, de tierra, de hombre, de Abba, lo podemos traer a este lugar y poder decir que Dios utiliza también esa labranza, ese trabajo, también como una forma de adorar. Y es precisamente que tu trabajo, donde tú estás,
debe de ser un trabajo que te lleve también a adorar a Dios. Y que usted pueda desempeñarse como la mejor empleada, como el mejor empleado. Y que si es carpintero, si es zapatero, si es tornero, si es de cualquier función laboral, usted se pueda desempeñar como el mejor, porque no simplemente yo trabajo para el patrón, sino que yo trabajo es dándole la adoración a Dios. Ese es el sentido de Abba. Y aquí Jesús también hace el milagro no simplemente para agradar a la gente, sino que hace el milagro también para agradar las obras de la manifestación que Dios tiene en él, en santa sujeción y en santa voluntad a él. De esa misma forma, el versículo 7 dice, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Los resultados de un trabajo, de una sujeción, el resultado de las obras, el resultado que podemos decir, el resultado de una dependencia de Dios, no es simplemente con una fórmula mágica, sino que el resultado es de disciplina, de amor, de sujeción, pero también es de hacer la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos. Interesante lo que dice el versículo 8, que con el testimonio de esto, entra otros elementos a involucrarse en esta enseñanza. Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este el que pedía plata? ¿No es este el pobre, el que estaba allí, el marginado, que estaba vulnerado? Y unos decían, Él es. Y otros decían, a Él se parece. Y él escuchó, simplemente dice, yo soy. ¿A qué se le parece esta expresión yo soy? No es gratuito. Recuerde que en Éxodo, cuando Jesús quiere sacar al pueblo de Egipto, utiliza la palabra yo soy el que soy. Cuando Moisés saca la variedad de excusas para no ser líder y para no cumplir el llamamiento que Dios le hace. Y él simplemente le dice, aún con tus debilidades vas a declarar y vas a saber que yo soy Jehová. De la misma manera, este mismo expresión, vocablo, yo soy, es la idea que da de la identidad que el ser humano hace en relación con el Señor. Cuando nosotros nos identificamos con Él, podemos decir, yo soy el que puedo estar sujeto y haciendo las obras de la manifestación que Dios quiere que hagamos juntamente. Y aquí observamos todo un cúmulo de temas que podemos sacar. No simplemente Jesús sana a un ciego de nacimiento. El milagro se hace para mirar la creatividad que Él utiliza. Segundo, para mirar que el Evangelio no se limita a fórmulas.
Si tú estás esperando que abran la iglesia, si tú estás esperando que se te muestre el alfolí o la bolsita para echar la ofrenda y para ti es duro que realmente hagas una consignación, pero esa es la revolución que tenemos que hacer, porque el evangelio va más allá que un simple formalismo. El evangelio va más allá que una simple fórmula de estar. Y Dios revoluciona esto. Mire que acá, en este pasaje, Dios revolucionó a la sociedad. Se salió de los estándares comunes y empezó a dar una nueva versión de lo que significa, de lo que es evangelizar, enseñar, tener la comunión con Él. Y miren detalles, respondió él y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús, aquel hombre que se llama Jesús. Y los maestros y los discípulos lo habían llamado Rabí. Dice, lo hizo lodo. Me lo untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé, lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Dios, cuando hace un milagro, también nos da una gran enseñanza para nosotros. Y la enseñanza es que la fe sin obras es muerta. Aquí este hombre, Jesús, le untó el lodo en sus ojos, pero fue obediente a Jesús. Y dice que ve a Siloé, y él se levantó y fue, y se lavó y recibió la vista. Dios también quiere en esta mañana que nosotros podamos levantarnos y lavarnos de esa ceguera de tradición del evangelio y vivir un evangelio de práctica, un evangelio que transforme y que salga de los estándares, de los 4 parámetros que la sociedad tiene, y poder vivir un evangelio que transforme vidas, como transformó la vida de este ciego de nacimiento. Y ese mismo poder que Dios nos da para hacer milagros, para orar, para interceder, es el mismo Dios del ciego de nacimiento. Porque Dios es inmutable, no cambia, permanece en el tiempo. Y a ese mismo Dios adoramos, glorificamos por los siglos de los siglos. Que Dios nos ayude a entender, a comprender, a analizar que nuestra vida cristiana va más allá de los simples formalismos, y que podamos entender que nuestra vida debe estar sujeta a la obra de la manifestación que Dios quiere que nosotros estemos sujetos para entender, comprender, analizar dónde está trabajando Dios para yo unirme a esa obra perfecta y poder ser equipo de trabajo con nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Que Dios nos quite esa ceguera y que podamos levantarnos y lavarnos y poder revolucionar al mundo, y que podamos recordar que lo que yo hago no es para los hombres, sino para agradar a Dios
en todo sentido. Que la gloria, que la honra por los siglos de los siglos sea enunciada, proclamada a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a entender, a comprender, a interiorizar este Evangelio, que va más allá de simplemente de leer que Jesús hizo un lodo y lo untó en los ojos, sino mirar esas características y esa evolución que tiene Él dentro de la iglesia y en cada uno de nosotros. Oremos. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Te damos la honra y la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nuevamente podemos extraer de ella principios, valores que nos ayudan, Señor, a entender que el Evangelio no es simplemente una regla de oro, sino que utilizas la creatividad para poder desarrollarnos en este medio en el cual estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a adaptarnos a este medio sin perder la esencia fundamental de lo cristocéntrico y bibliocéntrico que debemos de ser. Ayúdanos, Señor, a ser capaces de pasar este proceso de pandemia y poder ser liberados, saneados, así como lo fue este hombre ciego de nacimiento. Danos la luz, Señor, para ir más allá de lo que tú quieres que nosotros podamos aprender. Y danos, Señor, la capacidad de aceptar con actitud de cambio lo que tú nos quieres enseñar. Bendice pues nuestra iglesia, danos la paz y la bendición. Colocamos delante de ti todos estos hermanos enfermos, todas estas dificultades laborales, todas estas dificultades emocionales, y danos, Señor, la paz y la bendición en medio de la tormenta. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias, hermanos. Hasta luego.